¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Si nos ven del otro lado del globo terráqueo, muy buenos días o hasta buenas noches. Esto es Contacto Social y vamos a acompañarles durante una hora aquí en Somos Live. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Amigos, amigas que nos acompañan desde la primera emisión, nosotros estamos muy contentos de recibirles, de entrar a donde ustedes se encuentran, a sus casas, a sus oficinas, a sus espacios públicos, privados. Gracias por permitirnos llegar ahí. Y pues el día de hoy, como siempre, tenemos a un invitado y me siento así, cuando haces radio solo por audio como que la cosa va un poquito más tranquila, pero cuando tienes video, como es esta experiencia que tenemos ahora aquí en Somos Live, como que el tiempo incluso se va muchísimo más rápido. Y yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitadazo del día de hoy. Ante todo, es mi amigo y es el contador público Sergio Armenta. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Mario, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Buenos días, aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, transmitimos desde la Ciudad de México y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales que Somos Live ya tiene de manera ordinaria. Entonces, bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión sobre pues un tema que está de moda, pero más que una moda es como una situación social que nos involucra a todos, Sergio. Y ese tema que vamos a abordar el día de hoy se resume en una sola palabra: inclusión. Y hablar de inclusión implica hablar de estar todos, estar con todos y generar espacios, sitios, precisamente donde todos vayamos teniendo cabida, Sergio. Personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas de la tercera edad, niños, jóvenes, adultos, etcétera. Todos absolutamente. Y el día de hoy vamos a abordar cuatro vertientes de la inclusión. Una de ellas la inclusión familiar, otra la educativa, la laboral y finalmente pues la social, como la que engloba todas, ¿no? Entonces, bueno, Sergio, déjenme les comento, les decía, es contador público. De inicio, qué valor el tuyo, amigo mío, para dedicarte a tanto número, a tanta, pues tener que hacer que los balances cierren a pesar de los centavos en contra o a favor, ¿no? Entonces, pues, claro. De inicio, nuestro reconocimiento para quienes se dedican a la contabilidad todos los días. Y bueno, yo les he comentado en la primera ocasión, les decía, yo tengo discapacidad visual. Ya me acabé la visión, pero bueno, a todo te acostumbras, menos a no comer. Entonces, en el caso de Sergio, tienes discapacidad motriz. Sí, Mario, mira, yo nací hace 48 años con ayer hace poquito tiempo. Nací con una triple discapacidad, se podría decir así, con ausencia de mis miembros inferiores, para lo cual, pues bueno, tuve que tener ahí una serie de cirugías de niño, de muy pequeño, para que me pudieran adaptar dos prótesis, la izquierda abajo de rodilla, la derecha con apoyo isquiático o en el glúteo. Adicionalmente, pues bueno, nací con la ausencia del antebrazo y mano derecha. Y bueno, adicionalmente a todo esto, soy una caja de sorpresas, también tengo una subluxación en la cadera derecha, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy considerado dentro de los discapacitados múltiples. Y bueno, esa discapacidad múltiple siempre implica retos. Como tú has mencionado, la parte tal vez inicial de tu vida tuvo que ver con atención médica, etcétera, rehabilitatoria. Y esa etapa de tu vida pues se dio en un ambiente pues cálido, familiar. Importante, determinante para quienes tenemos algún tipo de discapacidad, el generarnos, el hacer que esas etapas iniciales tengan, pues, se caractericen por ser
inclusivas en el seno familiar. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdas así de niño? Tú, no sé, tus padres, tu entorno más cercano. Mira, bueno, realmente, evidentemente, de muy pequeño, no tenía conciencia yo de las cosas, y realmente, pues quienes llevaron la batuta, el manejo médico, la atención clínica de mi caso, pues fueron mis padres. Aquí en la Ciudad de México, yo soy oriundo de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Hace 48 años pues no existía realmente muchos avances a nivel nacional en cuestión de medicina física y rehabilitación, mucho menos en una ciudad tan pequeña como Salamanca en los años 70. Y pues mis padres, siguiendo consejos médicos, siguiendo consejos de otros doctores, de otros hospitales, venimos a dar aquí a la Ciudad de México, con un doctor que es el padre de la rehabilitación en México, el doctor Luis Guillermo Ibarra, que en paz descanse, el cual pues bueno, fue el artífice de que tanto moral como espiritual, bueno, no espiritual, pero sí moral y emocionalmente hablando, le dio muchos ánimos a mis padres para que siguiéramos al pie de la letra todas las indicaciones clínicas, médicas. Y bueno, se inició un trabajo en donde pues mis padres constantemente viajaban conmigo a la Ciudad de México. Yo ya en esa parte, te hablo, Mario, de a los 4 o 5 años de edad, donde ya empiezas a recordar algunas cosas de tu vida. Un recuerdo que constantemente veníamos para acá, para la Ciudad de México. Anteriormente la ciudad de Salamanca, pues con las vialidades en los años 70 se hacían cerca de 5 horas de camino. Hoy día ya en 3 horas. 3 horas y media puedes estar, pero hace más de 40 años se hacía casi el doble de tiempo. Mis padres me acompañaban aquí a México para las citas, las cirugías, las rehabilitaciones. Mi madre se quedaba conmigo meses, a veces conmigo aquí, para apoyarnos con las terapias, las cuales a ella le enseñaban. Y bueno, pues estas terapias posteriormente mi madre las tenía que replicar en mi casa, allá en Salamanca, porque evidentemente aquí estábamos espacios de tiempo de 2-3 meses y regresábamos a casa, donde pues bueno, mi madre tenía que seguir atendiendo al resto de mis hermanos. Somos otros 3 hermanos, 4 en total. Y aparte de atender a mis demás hermanos y a la casa, pues bueno, hacer mis terapias, ¿no? Pero todo esto siempre en un clima muy cálido, realmente un clima muy cálido. Pues el reconocimiento a mis padres, ¿no? Totalmente a que, pues gracias a ellos, pues estoy aquí, ¿no? Y tú mencionaste un nombre que a lo mejor para quienes nos escuchan, algunas, cercanos al ámbito de discapacidad, de accesibilidades, etcétera, sobre todo en el sector médico, sí, les pudiera resultar un tanto familiar, el doctor Ibarra. Sí. Él estuvo ligado, sobre todo en la parte final de su vida, a una institución muy importante en México. Sí, es correcto. Bueno, en aquellos años el doctor Ibarra trabajaba para lo que era la Secretaría de Salubridad. En aquellos años estaba dividido en lo que era medicina, rehabilitación y ortopedia. En aquellos años el doctor Luis Guillermo Ibarra era director de uno de estos hospitales. Posteriormente, con los años, esto se unió se fusionaron estos dos hospitales para hacer el Instituto Nacional de Rehabilitación. Más sin embargo, bueno, yo he de aclarar algo. Realmente mi atención médica con el doctor Luis Guillermo Ibarra fue totalmente de modo particular. Totalmente de modo particular. Y porque mi caso era un caso único en ese tiempo. Era un caso muy complejo. Por todas las limitaciones con los que yo había nacido. Más sin embargo, hubo un factor que el doctor Ibarra siempre identificó. Después de una serie de estudios y análisis determinaron que yo era una persona con un sistema musculoesquelético sano y en general era una persona sana. Eso ayudó mucho porque, pues bueno, simplemente era cuestión de atender las limitaciones físicas, y una vez que estas se fueran subsanando, pues yo podría llevar una vida ordinaria, normal realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ayudó mucho que yo el resto de mi cuerpo estaba en buen estado.
de salud sano y bueno, pues con el doctor Ibarra prácticamente a nivel particular y con algunas intervenciones a través de Secretaría de Salubridad muy específicas para algunas cuestiones muy concretas, llegamos también a recibir alguna atención ahí por parte de, insisto, aquellos años Secretaría de Salubridad. Y bueno, finalmente pues todo el conjunto de acciones, más aparte mi protecista, que pues bueno, era el complemento del doctor Ibarra, ¿no? El doctor Ibarra era la parte médica, clínica, y el protecista pues era la parte mecánica y la parte de mis miembros artificiales, ¿no? Sí. Se hizo un gran equipo de trabajo ahí realmente. Todo ello en un ambiente que, digo, a mí me tocó en lo particular igual crecer, tener una infancia con calidez humana. Sí. Sí es cierto, a veces con cierta carencia económica, sobre todo porque el factor discapacidad siempre incrementa las necesidades de los gastos, como ustedes no tienen una idea. Sí. Entonces, tal vez haya pasado algo parecido contigo. Esa calidez humana es lo que te impulsa, es así como cuando lanzaban, ahora ya no, lanzaban los cohetes al espacio, el Challenger, ¿te acuerdas? Claro. Que un cohete lo impulsaba y ya que agarraba carrera la cápsula, pues sí, la dejaban ir. La familia es así, como ese cohete que te impulsa. Claro. Que te saca del espacio de, pues, entre comillas, confort. Sí. Y te comienza a foguear pues en el inicio de esas grandes ligas. Claro, ¿no? claro. Para mí fue eso. Seguramente en tu caso igual tus padres, tus hermanos fueron determinantes en esa calidez humana indispensable para todas las personas, y en específico tal vez un poquito más para personas con discapacidad. Sí, claro. Mira, yo realmente, Mario, te puedo decir que mi infancia, sin lugar a dudas, pues fue la etapa, o es la etapa más bonita que yo recuerdo en mi vida. Sí. Porque más allá de todo esto que comentas de la calidez con la que mis padres tomaron el caso y me integraron con mis hermanos, tuve una infancia, un entorno allá en aquellos años en provincia muy bonito, donde formamos un grupo de amigos fabuloso. Jugábamos hasta la medianoche muchas veces, en vacaciones no se diga, era estar todo el día en ir y venir inventando juegos. Y una característica que yo recuerdo mucho es que yo siempre fui integrado con mis amigos. Recuerdo mucho a un amigo, un vecino, en un tiempo que nos andaba mucho de moda la palomilla, andar en bicicleta. Okay. Yo no podía andar en bicicleta. Mi papá compra una bicicleta un poquito más grande. Sí. De aquellas, bueno, no recuerdo ahorita la marca, pero eran de esas bicicletas un poquito más grandes. Okay. Y le dice a mi amigo, a mi vecino, llévatelo a Sergio. Y desde ahí hicimos pareja. Yo me sentaba en el asiento de atrás, me agarraba él, y él le daba con todo. Y entonces yo anduve con la palomilla dando vueltas y vueltas en la bicicleta, ¿no? Cuando era jugar fútbol, soccer, yo era portero de uno de los equipos. Siempre el que me escogía sabía que yo era el portero. Sí, claro. Cuando jugábamos fútbol americano, yo siempre era el mariscal de campo del equipo que me escogía. Digo, dentro de las limitaciones propias que había, existió algo, fíjate, que ojalá y esto lo pudiéramos retomar de repente en estos tiempos tan convulsos, que es la aceptación de la diversidad. Yo ahí resumiría un poquito la palabra que tú hablabas de inclusión, que es una aceptación plena de la diversidad, ¿verdad? Entonces realmente, te repito, mi entorno fue muy bueno en esa época de niñez, aparte, bueno, yo siempre estuve totalmente integrado a grupos de personas convencionales. Sí. Nunca fui separado, nunca fui llevado a otro tipo de grupos, jamás. Quizás eso también me tardó hacerme un poquito más en hacerme consciente de mi situación. Es cierto, sí. Yo la verdad hasta los años 20 fue cuando yo me empecé a dar cuenta de ya cuando empiezas un poquito a ser más sensible a que vas a salir de la escuela, ya vas a sacar un título, qué va a ser de tu vida, etcétera. Es cuando te empiezan a surgir un poquito esas cuestiones de conciencia de tu situación. Pero de ahí para atrás, Mario, mi vida fue totalmente normal, totalmente integrada. Yo creo que eso es
Eso para muchos ha sido la piedra angular en el desarrollo pues, académico, en el desarrollo profesional incluso, porque finalmente el que compartas con niños de tu edad y sin discapacidades, con broncas diversas, ¿no? Claro. Todas las familias tienen las suyas. Y también con una cantidad enorme de satisfacciones de todos los días. Eso es piedra angular para que pues observes pues la dificultad que a cada uno le toca enfrentar, claro, pues de manera tal vez un poco más con la cabeza fría. Claro. Programas como Sergio, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, tienen el propósito como de ir derribando mitos también, ir derribando barreras. A veces, como sociedad en general, nos creamos la falsa apreciación de que una discapacidad es una limitación, y en realidad, desde la etimología, yo lo aprendí esto en preparatoria, claro, con el maestro Alfonso Torres Lemus. Digo, si hay alguien que lo conozca y nos observe, hágale llegar un saludo. La verdad, ya tiene mucho que no sé de él, pero él nos ponía a analizar palabras, pero no para pues como para un corto plazo, sino mucho del aprendizaje ahora lo seguimos aplicando seguramente. Y por ejemplo, el prefijo dis no es limitación, es dificultad. Cuando hay incapacidad, hay negación, ahí sí no hay capacidad, pero cuando hay discapacidad es dificultad, y toda dificultad es susceptible de ser compensada de alguna manera. Por eso ahora los modelos de atención, el modelo social, de equiparación de oportunidades, de eliminación de barreras, etcétera. Entonces, bueno, muy importante esta inclusión familiar, no ir ni a los extremos, y yo creo que tal vez hayamos coincidido en ello, Sergio. Sí. No se trata de sobreproteger, claro, y tampoco se trata de abandonar. Exacto. De buscar a lo que Aristóteles llamaba el justo medio. Exacto. ¿No? Sí, desde luego tus padres se ocupaban y se preocupaban por ti, pero no te sobreprotegían, seguramente no estuvo en su intención meterte a una cápsula para que ni un virus de gripe, como los que andan muchos en este momento, claro, te tocara. Sí, claro, es muy importante esto que tocas, del justo medio, del punto de equilibrio en donde la integración es eso, ¿no? Integrarte tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Tanto para la lucha de la vida diaria como también pues para poder inspirar, porque esto es parte también de la discapacidad, si nosotros podemos inspirar a una persona, pues en esta sociedad en la que nos desenvolvemos, pues creo que nuestra vida ha valido la pena, ¿no? Con una persona a la que le puedas lograr cambiar un poquito su mentalidad, un poquito su forma de ver la vida en relación a que a veces hay cosas tan insignificantes que pudieran parecer, ¿no? Como que cosas a veces tan superficiales que nos hacen sentir mal, y que de repente nosotros pudiéramos servir como ese medio o ese canal para que la gente vea que hay cosas más profundas en las que debemos de preocuparnos, de ocuparnos realmente, y caer en esto, ¿no? En este punto medio en donde precisamente el discapacitado, entre otras cosas, para mí en lo personal, o uno de los sentidos que le he tomado a la vida en mi condición, es precisamente la inspiración, ¿no? Es precisamente la motivación o el ejemplo que le puedas dar a otras personas, desde tu entorno más cercano, como puede ser tu familia, tus compañeros de trabajo, como puede ser simplemente en tu colonia, como puede ser en donde te desenvuelves en ámbitos un poquito más lejanos, ¿no? Entonces sí, efectivamente este punto medio que tú mencionas es importante. Ni tampoco queremos una sobreprotección, tampoco queremos un abandono, queremos simplemente estar
en el lugar que tenemos que estar en la sociedad, que es en la aceptación de la diversidad, y tratar de inspirar, de motivar y de alentar a otras personas para que con nuestro propio ejemplo de vida, digo, sin caer tampoco en situaciones banales, sí. Podamos realmente también inspirar, insisto, a otras personas. Y sobre todo, vernos de igual a igual. Es decir, ya entiendo que confiar de verdad en que en México estemos superando la época del asistencialismo, aunque alguna corriente de gobierno se insista en que en que no es así. Digo, México hace 50, 60 años, 40 años tal vez, vivía ese asistencialismo que ahora ya mucho mal nos haría si regresamos a esa etapa. De acuerdo. ¿No? Estamos igual a igual. No, la situación no es ayuda, es intercambio de apoyos, es participación, es pues una manera de ver la vida en la que en el buen sentido buscar el ganar. Otro aspecto de la inclusión es el de en el aspecto escolar. Claro. Yo recuerdo que cuando hice por ejemplo en primaria especial, entre comillas, hasta tercero de primaria, hasta de cuarto en adelante ya lo hice en escuelas regulares. Sí. Y los profesores eran los más temerosos porque suponían que me iban a agarrar de su puerquito, que me iban a golpear, que me iban a poner el pie, etcétera. Cuando la respuesta de mis compañeritos en ese momento fue todo lo contrario. ¿A ti cómo te fue en esa parte de inclusión educativa? Claro. Digo, hablamos desde primaria, a lo mejor desde kinder, primaria, secundaria, etcétera. ¿Cómo fue, Sergio? Mira, yo creo, Mario, que me fue como a todos nos va, ¿no? Tenemos compañeros muy cercanos que apreciamos desde pequeños. Uy, sí. Y con los que vas creciendo y te identificas con ellos de muchas maneras, inclusive no solamente a veces con ellos, sino a veces de sus padres a nuestros padres, ¿no? También hay una relación, algo que va un poquito más allá del aula, pero también como todo, yo recuerdo desde primaria que había algún compañerito, alguna compañerita también que me hacía la mala broma, que me miraba feo. Digo, esto es parte del camino, Mario, es parte de nuestro viaje. En secundaria también recuerdo, ¿no?, que grandes compañeros, grandes amigos, pero también por ahí no faltaba, ¿no?, el que siempre te hacía la mala cara o se expresaba de alguna manera peyorativamente de ti, ¿no? En preparatoria, vamos, te puedo hablar desde lo que viene siendo el kinder o primaria hasta prácticamente la universidad, donde conoces a todo tipo de personas. Es correcto. Y donde, te repito, en este viaje, digo, yo no tengo ningún impedimento en decirlo, he conocido grandes amigos, grandes personas, gente muy apreciable, gente que te quiere, te estima, y hoy día te la encuentras quizás a veces de manera coincidente y te aprecia y es como si no hubiera pasado el tiempo, conforme también te toca lidiar con gente que en un momento dado te quiso poner el pie, ¿no? Te quiso de repente pues como dices tú, agarrarte el puerquito, ¿no? Para decirlo en palabras coloquiales. Pero, insisto, pues este es el camino y finalmente es parte del camino de la igualdad y de la integración, ¿no? Como tú decías hace rato, mis papás pues no quisieron ponerme en una burbuja, en un cuartito cerrado donde no se me acercara a nadie, no, digo, esto es parte del mundo, ¿no? Es parte de las cosas de la propia vida, parte del caminar que tenemos que ir haciendo todos, y nosotros somos parte de ese todo, en donde pues a veces te toca gente muy amable, muy bondadosa, muy buena, y también te toca de repente gente ruda, ¿no? Gente complicada de tratar, pero pues la vida sigue, ¿no? La vida sigue y al final digo,
el que lo haya hecho de buena o de mala intención, de broma o no broma, bueno, pues ya la vida cada quien nos va poniendo en su lugar a cada uno, ¿no? Ni mucho menos se le decía mal a nadie, pero bueno, la gente que en un momento dado toma este tipo de cosas de manera ofensiva, bueno, pues la vida, ¿no? Va a cada quien, y también uno como, en este caso uno como persona con discapacidad, debe tratarse de tomar las cosas no tan a personal, no tan a pecho, ¿no? Digo, tomarlo un poquito de quien viene y va para adelante, ¿no? Y utilizar una especie de crema imaginaria, como el aceite que utilizaban, que todo se nos resbala, que utilizaban sí. Algunos guerreros en la época prehispánica. Claro. Aquí en América. Ellos lo que hacían, fíjense amigos, amigas, casi seguro que más de una de ustedes lo sabe, antes de salir a la guerra, se untaban todo el cuerpo de aceites, de tal manera que en cuanto alguno de ellos era alcanzado por la manaza de otro, el que era alcanzado, pues simplemente se dejaba resbalarse. y es más o menos como eso, antes de salir de casa todos los días, tomar, y eso no es nada más aplicable a personas con discapacidad, por esto es que esos temas me gustan, porque son aplicables a todos finalmente. La inclusión es parte de eso, es ponerte todos los días, además de la crema de la marca de tu preferencia antes de salir a la calle, también ponerte esa crema imaginaria que te permita hacer que con facilidad te resbalen las cosas que no te sirven. Claro. ¿No? Yo recuerdo, tú mencionabas este tema de que pues efectivamente tus padres no quisieron encerrarte en un espacio aislante. Yo recuerdo trabajando para el gobierno federal en algún otro momento, específicamente un poco para la Secretaría de Desarrollo Social, que trabajé 2 veces para aquella institución, para la Secretaría de Educación Pública. En provincia, haber conocido más de 2, 3 casos, digo, creo que si me pongo a recordar seguramente serán más, pero en los que las familias efectivamente aíslan todavía en este momento, aíslan en un cuartito, amarran en la pata de la mesa, amarran en la pata de la cama, cerca de la puerta de entrada de la casa, etcétera, sí, a alguna persona con discapacidad. Es más, a veces el entorno social no sabe que a lo mejor ese matrimonio tuvo un hijo más de los que se conocen. Claro. Y cuando la gente se entera, cuando la persona con discapacidad pues se muere, porque todos nos vamos a morir. Cuando la persona con discapacidad se muere, ahí sí no puedes esconder el claro. cuerpo. Entonces, y bueno, pues el murmullo. Y esto tiene mucho que ver con esta parte inicial que conversábamos, la de inclusión familiar y el derribar el mito. Yo recuerdo haber escuchado más bien la pregunta insidiosa en provincia, en el sentido de, oye, ¿ya te enteraste que tal persona tenía otro hijo, tenía otra hija? Sí. Que no sabíamos. Pues es que la escondía. ¿Y por qué la escondía? Pues algo malo habrá hecho él o ella. Claro. Por eso escondían su pecado, ¿no? Y esta parte cultural religiosa que todavía sigue pues haciendo tradición, desafortunadamente, en muchos rincones de este hermoso país, en otros países de América Latina. Y que parte de ese reto que tú mencionabas, el ir haciendo conciencia, tiene que ver con abrirle la posibilidad a estas familias para que lleguen también a la conclusión, como a la que llegaron tus padres, como a la que llegaron los míos, de convencerse de que una discapacidad no es mala ni es buena, simplemente es. Algunos llegamos tarde a la repartición de estatura. Otros llegamos tarde a la repartición de ojos azules. Otros llegamos tarde a la repartición de piececitos. Sí, claro.
del brazo derecho, del brazo izquierdo, de ojos azules, ya lo decía yo, pero en compensación la naturaleza es sabia. Y en compensación, a mí, por ejemplo, pues se me han desarrollado, pues yo no puedo decir porque no hay un desarrollómetro de los demás sentidos, ¿no? No sé qué tanto se me ha desarrollado el olfato, el oído, etcétera, pero sé que mucho, eso sí. Claro. Contigo ha de pasar lo mismo. Sí, claro, Mario. Hay habilidades residuales que le llaman los terapistas, que son las que uno desarrolla en demasía para compensar un poco la parte de lo que te hace falta, ¿no? Pero redundando un poquito en el concepto que hablabas hace un momento de discapacidad, hay que verlo simplemente como una condición de vida, Mario. Yo así lo he visto, vamos. Digo, así como hay personas que a lo mejor tienen diabetes, bueno, tienen un problema de páncreas, de producción de insulina, nomás que eso no se ve porque va adentro, ¿no? Exacto. O el que tiene un problema cardíaco, bueno, pues porque su corazón está mal, nomás que eso no se ve porque va adentro, ¿no? Sí, el tic-tac no... Exacto, simplemente lo nuestro se ve, lo nuestro es visible, es tangible a la vista, y esa es la gran diferencia con otras condiciones de vida que de repente pudiera parecer que otros están muy bien. No, yo creo que todos tenemos algo, ¿no? Insisto, a lo mejor simplemente al que le duele la uña, bueno, pues porque la uña va dentro del zapato y no la muestra, pero si la muestra por fuera, híjole, a lo mejor diríamos cómo está caminando, ¿no? Sí. Entonces, son simplemente ver esto de la discapacidad como una condición de vida no limitativa, y que sí te permite desarrollar una serie de capacidades residuales que tú tienes, y que la sociedad en su conjunto debe tratar de aprovechar esas capacidades residuales para bien, para integrarnos, para hacernos más, un poquito más humanos también, ¿no? Esa parte humana, esa parte para nutrirnos un poquito más en todos los sentidos. Fíjense, amigos, amigas, que hace tiempo me tocó estar cerca. Digo, mi actividad profesional ha sido un poco por aquí, un poco por allá, en fin. Me tocó estar muy cerca de la aplicación en México de una exposición interesante, que a lo mejor algunos de ustedes han de recordar. Se llamó Diálogos en la Oscuridad, que de hecho actualmente se sigue presentando esa exposición en Monterrey, tengo entendido. Y es un espacio, son espacios diversos en la más completa oscuridad. Entonces resulta que cuando te meten a un lugar oscuro, pues la naturaleza sabe, y tu mirada se comienza a acostumbrar un poquito a ese ambiente. Wow. Y tu andar se vuelve más cauto, y etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, antes de irnos a corte, pues ya nos vamos al corte de estación. Finalmente, el factor discapacidad es pues una situación que caracteriza alrededor, fíjense, amigos, amigas, alrededor del 12 al 15%, este es cálculo de la Organización Mundial de la Salud en la ONU. Ya de hecho este dato tal vez ustedes lo hayan escuchado también en La Visión del Silencio, con mi amiga Lorena, con mi amigo César, son los conductores del programa, y sin embargo a veces no lo dimensionamos. Y como tú decías, hay discapacidades aparentes, hay discapacidades no aparentes. Claro. Lo importante, como humanos somos perfectibles. Tenemos nuestro talón de Aquiles, claro. Tenemos nuestro lado flaco, pero en compensación tenemos también nuestro lado gordito, tenemos también nuestra parte fuerte, claro. Y el propósito, como lo mencionaba hace un momento, de misiones como esta, es de no ahogarnos en un vaso de agua, porque, amigo, amiga que me escuchas, siempre que tú tengas una bronca, ten la seguridad de que hay alguien que tiene una bronca muchísimo más gruesa. Exacto. Y que está encontrando la manera de hacerle frente. Nosotros vamos a hacer un corte de estación aquí en Contacto Social. Antes del corte, ya casi para irnos al corte, les he de comentar rápidamente que en breve estos programas de Contacto Social también se van a retransmitir en Radio Fusión, Digitalizando tus Sentidos, que es una estación cuyo director general es el licenciado Galo Ángel García,
que fue nuestro invitado hace 15 días exactamente. Entonces, además de vernos y de escucharnos aquí en Somos Live, vamos también a tener la sintonía, vamos a tener a nuestros seguidores de Contacto Social allá en Radio Fusión, digitalizando tus sentidos. Entonces, bueno, esto es Contacto Social, esto es Somos Live. Vamos a un corte de estación, regresamos. Me basta una bella sonrisa, una sola mirada, una sola palabra. Me basta con que me digas te quiero, con solo un beso sincero. Sabes que por ti yo muero de amor. Me basta con sentirme a tu lado. Me basta con sentir tus manos, sentirme atrapada en tus brazos. Me basta con tener tu amor, con saber que en tu corazón soy yo, con tenerte en mi mente, con tenerte para siempre. Quiero ser tu confidente. Me basta con tener tu amor, con saber que en tu corazón soy yo. Solo yo. Me basta ver tus ojos de miel, rozar tu piel y saber que eres lo que soñé. Me basta tener tu aroma en mi piel, con saber que tú me eres fiel, con sentirme a tu lado. Me basta con sentir tus manos, sentirme atrapada en tus brazos. Me basta con tener tu amor, con saber que en tu corazón soy yo, con tenerte en mi mente, con tenerte para siempre. Quiero ser tu confidente. Me basta con tener tu amor, con saber que en tu corazón soy yo, con tenerte en mi mente, con tenerte para siempre. Quiero ser tu confidente. Eres tú, eres mi locura, mi necesidad. Eres quien me cura de la soledad. Eres tú mis ganas de vivir y amar. Me basta con tener tu amor, con saber que en tu corazón soy yo, con tenerte en mi mente, con tenerte para siempre. Quiero ser tu confidente. Me basta con tener tu amor, con saber que en tu corazón soy yo, con tenerte en mi mente, con tenerte para siempre. Quiero ser tu confidente. Solo yo. Solo yo. Y amigos, amigas, esto es Contacto Social aquí en Somos Live. Bienvenidos una vez más
Habrá quienes se habrán perdido de la primera parte de este programa del día de hoy. Hoy, para quienes nos están viendo en tiempo real, estamos transmitiendo absolutamente en vivo aquí en las instalaciones de Somos Live en la Ciudad de México. Hoy estamos ni más ni menos que a 9 de febrero de este 2019. Y nuestro invitado del día de hoy, ya lo presentaba, pero pues les digo bienvenidos si alguien se incorpora recién a la transmisión. Sergio Armenta, contador público, amigo, ¿cómo estás? Bien, Mario, nuevamente te saludo aquí. Continuamos la charla. Desde luego, charla amena. Y bueno, estamos platicando, amigos, amigas de inclusión. Y ya abordábamos inclusión de manera muy rápida, familiar, inclusión educativa. Y a mí me gustaría pasar a un tema que seguramente pues será también para ambos, cuando menos de este lado de la mesa, interesante. Confiamos en que también lo sea de allá, del otro lado, donde están ustedes. Y es inclusión laboral. Y en esa inclusión laboral, pues hay una empresa en la que coincidimos, por ello es que nuestros caminos se encontraron, contador. Sí, así es. Y bueno, hablar de inclusión laboral implica pues un reto distinto para quienes tenemos alguna discapacidad en correlación con quienes no la tienen. Digo, ya de hecho, no sé si recuerdas que hace poquito CONAPRED publicaba una encuesta en la que decía los chavos, las personas altas tienen mejores probabilidades de acomodarse en el ámbito laboral. Claro. Las personas de tez blanca, mejor posibilidad. Y así. Entonces, el factor discapacidad siempre representa un reto. Y digo, afortunadamente en ese aspecto ya hay camino recorrido, hay mucho por hacer, pero el que empresas grandes de proyección nacional e internacional vayan poco a poco abriendo sus espacios, abriendo sus plantillas de trabajo a personas con alguna discapacidad, digo, es de reconocerse. Tú trabajas para una empresa muy importante en México, en el mundo, ¿por qué no decirlo? Claro. ¿Cómo fue que digo, pues desde varias preguntas que se me ocurren hacerte al mismo tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sientes? Claro. ¿Cómo has visto el ambiente? Te dejo así como que las 3-4 preguntas para que tú te explayes a tu gusto. Gracias. ¿Cómo es qué te gusta del ambiente petrolero? En fin, trabajas en Petróleos Mexicanos. Sí, así es, Mario. Bueno, mira, me regreso un poquito porque, sí, bueno, Pemex realmente es mi experiencia última laboral de 14 años para acá, pero bueno, yo egreso de la Universidad La Salle en el año 1993. Sí. Y desde ahí yo inicio mi carrera laboral como cualquier otro profesionista recién egresado. Yo trabajo cerca de 10, 11 años para diferentes empresas privadas del ramo automotriz, del ramo alimenticio, del ramo químico. Por ahí tuve una experiencia en gobierno del estado de Querétaro también, administrando una casa hogar de niños en situación de riesgo. Y bueno, finalmente, bueno, a partir de 2006 para acá se nos da la oportunidad de ingresar, como bien dices tú, a la empresa más grande de México, que es Petróleos Mexicanos, donde hasta la fecha continuamos. Pero un común denominador, Mario, que yo trataría de poner más allá en donde has estado, si en el sector público, privado, gobierno estatal o federal, es que finalmente lo más importante es la actitud con la naturalidad con la que tú te puedas vender, por decirlo así, vender tu trabajo, uh-huh, vender tu currículum, vender tu experiencia, tu expertise a la gente, ¿no? Es decir, en la medida en la que tú como persona, tú mismo, Sergio Armenta, Mario Chavero, etcétera,
tengan esa confianza en lo que uno está haciendo, en la gente que le rodea a uno. Con esa naturalidad las oportunidades se van a ir abriendo. Tú hablabas hace rato, Mario, de un tema, lo voy a extrapolar un poquito a la cuestión laboral, del asistencialismo, ¿no? Sí. Hablábamos un poquito de eso, donde sí efectivamente las personas con discapacidad hace algunos años teníamos o tenían un poquito ese estigma de dame, yo merezco, necesito que me des, estás obligado a ayudarme. Hoy día es diferente. Hoy día yo siempre me he tratado de plantear la pregunta, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo yo aportar? ¿En qué puedo yo colaborar? Y bajo esa premisa es totalmente distinto como tú te vendes y como la gente te ve. Si tú te ves a ti mismo disminuido, no puedes proyectar una imagen de seguridad hacia nadie. Y mucho menos hacia un colaborador o un jefe de trabajo con el que vas a tener una relación de jefe subordinado. Es muy difícil que tú te puedas vender bajo una situación de disminución. Pero si tú a ti mismo te ves como una persona capaz tanto en lo técnico, en lo que tengas que hacer, como incapaz de integrarte como cualquier otro compañero de trabajo a los grupos de trabajo, la gente, créemelo, Mario, te lo puedo decir, he durado ahorita en Pemex 14, 15 años, en otras empresas he durado 6, 7 años antes de mi experiencia en Pemex, donde la gente de veras hasta se le olvida que eres discapacitado, a veces hasta sin querer te piden algo que a lo mejor te dicen, ay caramba, espérame, discúlpame. Sí. Es que ya la gente te deja de ver como discapacitado y te ve como un simple y normal compañero de trabajo, ¿no? Uh-huh. Aquí también hay algo que es importante, Mario, en el tema, voy a ahondar un poquito en la cuestión de las oportunidades. Si bien también yo he tratado de insisto, cambiar un poquito esa premisa de que ¿qué me vas a dar? ¿Por qué te voy a ofrecer? También es importante que las empresas hoy día tengan esa apertura y pierdan ese miedo a contratar a personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad somos personas que a veces podemos ser hasta más comprometidas por nuestra propia vida que hemos llevado, más comprometidas en lo que estamos haciendo. Y podemos ser personas que, insisto, podemos también inspirar, motivar, mover y ayudar a mover grupos de trabajo dentro de las propias empresas con nuestra propia vida diaria. A mí, por ejemplo, hay algo que si tú me preguntarías, Mario, ahorita dentro de este grupito de preguntas que me hacías también, uh-huh. que por ejemplo, si tú me preguntarías, ¿qué te gustaría hacer, Sergio, dentro de lo laboral? Hay algo que siempre me ha encantado, pero yo a veces siento que los medios de comunicación no se han atrevido a abrirse. A mí me encantaría ser narrador de deportes. Me encanta el fútbol, me encanta el fútbol americano, me encanta el boxeo. Y yo, por ejemplo, siempre he tenido esa idea de ver si algún día en algún medio de comunicación se atreverían a poner en pantalla a una persona con discapacidad. A analizar un partido, a narrar un partido, a llevar un noticiero deportivo, en fin, no lo sé, pero para mí ese es una gran área de oportunidad para los medios de comunicación, y no solamente a mí con una discapacidad física, motriz, puede ser en tu caso quizás, Mario, de que a lo mejor algún día, qué orgullo verte en una televisora de estas abiertas nacionales dirigiendo algún programa, que se atrevan también los medios de comunicación, porque la mejor manera en que nosotros nos podamos integrar también de manera total y absoluta es también a través de los medios, ¿no? Sí. A través de los medios. El tiempo se nos va como agua en este programa, y yo quisiera, finalmente comentarles, nos conocimos en Petróleos Mexicanos. Correcto. Y yo quisiera que termináramos esta parte antes de pasar a la última etapa del programa. Claro. Que termináramos esta parte con la anécdota de cuando nos conocimos, del día que coincidimos en un evento organizado por la CNDH en la Ciudad de México. Claro. Que a mí me habían dicho, va a ir Sergio Armenta. Uh-huh. Y me decían, como si yo ya te conociera, ¿no? Sí. Va a ir Sergio Armenta. Ah, ok, perfecto. Pues, ¿quién es Sergio Armenta? Sí.
Y a ti te habrían de decir, pues Mario Chavero, ¿no? También. ¿Y quién es? Y tú platica esa parte del... Sí, fue muy gracioso hasta cierto Curiosito, punto, porque sí. bueno, era un evento nacional de la Comisión de Derechos Humanos, venía mucha gente, y pues igual que a ti, ¿no, Mario? A ti te dicen va Sergio, a mí me dicen va a ir Mario, bueno, pues ahí nos encontramos, y pues yo buscándote, y pues no te veía, ¿no? Y yo de repente pues agarro y me siento, ya iba a empezar el evento, me siento en una de las sillas, en una de las filas, y de repente otra compañera que también venía por parte de Pemex, me dice, oye, pues ¿por qué no estás sentado junto a Mario? ¿Por qué? Pues si venimos de Pemex. Pues le digo, es que yo no conozco a Mario, o sea, sí me dijeron que iba a estar Mario, pero yo no sé quién es Mario, y somos un mundo de gente, y resulta que tú estabas, creo que en la fila en la fila delantita mía, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pues sí, digo, fue muy curioso la manera en como de repente nos conocimos, ¿no? Sí, en un evento de este tipo. yo estaba conversando, era mi compañera de al lado, Sí. una chica reportera de Azteca, Ajá, de Televisión Azteca. sí. Entonces, entiendo que, pues, la vida en el ámbito laboral nos va llevando, en todos, ¿no? Pero en el ámbito laboral, pues, nos va dando la oportunidad de conocer a mucha gente. Y sobre todo, de ir pues mostrando un poco como lo que tú decías, no quisiera sonar a un tanto petulante, ¿no? Al decirte con nuestro ejemplo, pero sí con nuestra referencia, Claro. tal vez. Yo recuerdo las primeras veces para ingresar a la empresa. Es una empresa que por su propia naturaleza tiene muchos filtros de seguridad. Claro. Y al inicio, pues el trato con el personal de vigilancia era muy frío, muy seco, parte de ellos. E incluso yo trataba de hacer conversación y ellos la cortaban. Ya ahorita ya incluso digo, pues no me llevo de piquete de ombligo con ellos, pero sí puedo decirles, amigos, amigas, que incluso alguno de ellos, no recuerdo su nombre, el otro día me comentó que nos había visto en el programa inicial. Amigo, tú sabes quién eres, si estás ahí, te saludamos desde aquí, desde Somos Live y desde Contacto Social, de ahí del área de vigilancia de Petróleos Mexicanos. Entonces, yo creo que no nos va a alcanzar el programa, Sergio Armenta, para poder platicar, porque yo quiero también agotar el tema cuando menos iniciar el tema de la inclusión social. Claro. Y dentro de esa inclusión social, pues está algo que yo quisiera así destacar como una de tus aficiones. Tú ya decías la de ser comentarista deportivo, etcétera. Claro. Pero finalmente el deporte para ti es muy importante. Sí. Eres deportista. Fuiste deportista más aficionado que muchos de los demás mortales. Sí. Y bueno, eso, pues digo, ha sido algo muy importante en esa parte de inclusión social que tú has vivido y con muchas satisfacciones seguramente. Sí, Mario, fíjate que yo empecé a nadar desde muy chico. Mis padres, dentro de esta fase que platicábamos anteriormente de lo familiar, dentro de lo que se preocuparon fue también enseñarme el deporte. Me enseñaron a través de un profesor en Salamanca, donde, repito, soy oriundo, a nadar. Ya posteriormente, a partir de mediados de la década pasada, empecé por ahí conocí a algunas personas con discapacidad en Querétaro. Yo posteriormente de Salamanca me fui a vivir a Querétaro cuando egresamos de la universidad y empezamos a hacer vida matrimonial, familiar, ya con mi esposa, mis hijos. En Querétaro conocí unas personas con discapacidad también allá que estaban haciendo natación. Y formaban parte de un pequeño selectivo que había allá en la alberca de gobierno del estado. Me invitaron a participar y bueno, pues desde ahí hasta el día de ayer en la noche salí de la alberca. Es algo que me encanta, es lo que puedo hacer en mayor medida. El agua no tienes idea, Mario, a mí me da una sensación de libertad, me da una sensación de no límites, me relaja. Tuve oportunidad de competir en 5 Juegos Nacionales, los 5 por Querétaro, aún ya viviendo yo en México. Okay. Nunca dejé de representar a mi estado adoptivo, que fue Querétaro, de donde es mi esposa y mis hijos. De 2005 a 2011
prácticamente yo nadé por Querétaro. Hubo un año por ahí, creo que fue 2006, 2007, que no participé en los nacionales por la cuestión de mi mudanza de Querétaro a México, pero el resto de años fueron 5 que competí por Querétaro a nivel nacional, y estuve en la selección nacional de 2010 a 2011 aquí en el Comité Paralímpico Mexicano. Fue una experiencia muy bonita porque conocí todo tipo de compañeros, todos con discapacidades muy diferentes, unos amputados, otros con problemas de visión también, otros inclusive compañeros con síndrome de Down, con problemas de oído, en fin, fue una experiencia muy bonita para mí. Me nutrió mucho conocer muchos compañeros que inclusive en condiciones más complejas que la mía, me motivaron mucho a ver cómo ellos también salen adelante en sus vidas, ¿no? Beto, ahorita que comentas esta experiencia tuya, me hace recordar la experiencia que nos tocó organizar. A mí me tocó ser el primer alumno con discapacidad en el sistema lasallista en México. Ajá. En la Universidad La Salle, Ciudad de México, hace ya algunos ayeres, hijo, qué rápido pasó el tiempo. Organizábamos jornadas por la inclusión. Y como parte de esas jornadas, como durante creo que 1 o 2 años, invitamos a grupos de deportistas paralímpicos a dar exhibiciones. Sí. Danza en silla de ruedas, natación, básquet, fútbol, en fin. Claro. Y el impacto entre la comunidad universitaria fue por demás satisfactorio, porque lo que se buscaba era lo mismo que nos propusimos hacer con el diálogo en la oscuridad que les comentaba hace un rato. Era desmitificar a la discapacidad y a las personas con discapacidad. Exacto. Es decir, ir más allá de lo que tradicionalmente a la gente le han dicho que es una discapacidad. Débil. Sí, es más, cuando doy conferencias, cuando doy charlas, a ti te pasa casi seguro también, comenzamos a preguntar, a ver, lo primero que se les ocurra con discapacidad, en relación con la discapacidad, y te dicen, pues enfermedad, limitación, sufrimiento, dolor, debilidad, etcétera. Claro. Digo, amigos, amigas que nos ven en este momento ahí en sus smartphones, en la tablet, en la pantalla, porque no, a lo mejor hasta nos tienen en una pantalla grandotota. Saludos. Y ustedes nos ven con cara de tristeza, de abandono, de sufrimiento, ¿será? Yo creo que no. Yo creo que la situación de discapacidad ha dejado de ser todo eso, y ahora es algo tan distinto que ni siquiera a veces los gobiernos se dan cuenta, lo dimensionan y suponen tantas cosas en sus cabecitas que están tan alejados de lo que realmente es ahora la tendencia, incluso a nivel internacional, de lo que uno aspira como persona con discapacidad. ¿A qué aspiras? ¿A inclusión? ¿A qué aspiras? ¿A equiparación de oportunidades? ¿A qué aspiras? A eliminación de barreras, a que se eliminen barreras físicas, sociales, culturales, tecnológicas, etcétera, y a que los mensajes como el de Sergio, como el granito de arena mío, pues lleguen cada vez a más y más espacios. Y por ello es tan importante el espacio que, por ejemplo, pues tiene contacto social aquí en Somos Live, ¿no? Yo sí quisiera destacar que pues el programa lo tengo haciendo pues, alrededor de 8 años en diferentes plataformas, y cada vez más se han ido sumando gente incluso de otros países que a más de uno le ha caído el 20 y ha llegado a la conclusión de, hijo, pues sí es cierto,
Sí, es cierto, Sergio. Yo pensaba que una persona con discapacidad no podía cantar, no podía divertirse, no podía nadar, no podía disfrutar, no podía hablarle bonito a la novia, a la esposa, arrullar a un hijo, en fin. Y puedes hacer prácticamente todo. Claro. Digo, hay cosas que efectivamente yo jamás seré notario. Yo jamás seré conductor de vehículo aquí en la Ciudad de México, a pesar de que me encantan los autos. Pero eso no me quita que no sea aficionado a los autos. Claro. ¿No? Correcto. Tú igual, o sea, tú podrás evitar hacer algunas cosas, pero por ejemplo, llevar mensajes como este, Claro. digo, vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas, Sergio, que nos observan. Y vamos a preguntarles si quieren que Sergio regrese aquí a este espacio de contacto social, a que nos cuente más, porque esta vez fue así como que una introducción. Como cuando barres tu casa, así muy por encima, solo por donde va a ver el invitado. Pero seguramente, digo, cantidad de anécdotas que tendrás. Claro que sí, Mario. Cantidad de cosas que pues tú quisieras compartir, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco, vámonos pianito. Y pues el propósito es que les dejemos a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, que nos observas, que te dejemos, sí, un momento agradable, sí, una charla amena, sí, pero también una pizca de reflexión. Y también que, pues, en esa reflexión te observes a tus adentros y digas, yo que a veces me ahogo en un vaso de agua. Amigos, amigas, nos estamos despidiendo. Esto está terminando de ser Contacto Social. Yo quisiera agradecerle enormemente la gentileza de Sergio Armenta, el contador Sergio Armenta, por acercarse aquí a las instalaciones de Somos Live, pues a ser invitado nuestro en esta ocasión, a platicar con ustedes. Sergio, muchísimas gracias. Y un mensaje final que quisieras dejar a nuestros oyentes y televidentes. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación, Mario, y bueno, si tú, la estación, los radioescuchas y la gente que también nos ve deciden que quieren que regrese, con todo gusto, ¿no? Aquí estaremos con todo gusto, porque efectivamente, pues como bien dices tú, hay muchas cosas que poder platicar y que tratar de poderle transmitir y compartir, ¿no? De experiencias de vida a la gente. Por otra parte, pues insisto, acepten la diversidad, de la diversidad nos nutrimos, la diversidad siempre va a ser positiva, la no diversidad no nos lleva a nada, y bueno, ese sería mi mensaje, ¿no? Simplemente aceptémonos a todos en la diversidad, con las condiciones de vida que cada uno de nosotros tengamos, y como sociedad vamos a aprovechar de mucho mejor manera las capacidades de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti, Mario. Yo quisiera, como siempre, de verdad, invitarles a que se acerquen a su smartphone, a su tablet, a ese dispositivo que tienen cerca, porque quiero dejarles en un abrazo que nos abrace a todos. Muchísimas gracias, nos encontramos dentro de 15 días. Esto es Contacto Social a través de Somos Live, y ya dentro de muy poco también a través de Radio Fusión, digitalizando tus sentidos. Que tengan ustedes el mejor de los días.